Bueno, y vamos a hablar de un tema que todos deberíamos de tener en cuenta en nuestro día a día y es comprender que los síntomas o lo que llamamos enfermedades simplemente vienen a decirnos, oye, hay algo que no has comprendido, que no has evolucionado, hay tal vez una fuga energética en algún área de tu campo por un proceso que ha sido dramático en tu vida y todas esas experiencias generan un impacto en nuestra salud. Entonces, diríamos que la enfermedad simplemente viene a recordarnos que podemos trascender algo, verlo con otros ojos, trascenderlo con comprensión. Y entonces pareciera que fuera mágico que la enfermedad desaparece o el síntoma desaparece. Y no es que sea magia, es que en comprensión, en equilibrio energético, pues la vitalidad eh, se equilibra, ¿no? Y entonces ahí es donde muchas veces nosotros empezamos a reconocer que la enfermedad no viene ahí a movernos de mala manera, sino a recordarnos que hay un proceso interesante que comprender, que transitar y que no puede ser incluso con la información que tenemos. En estos días con una consultante ella decía, lo que pasa es que yo tengo diabetes porque toda mi familia ha tenido diabetes y mis hermanas también tienen diabetes. Y yo le decía, pues en la familia de mi papá muchas personas han sufrido del corazón, él empezó a sufrir del corazón, los hermanos de él han trascendido por infarto, pero él, después de su operación, en un proceso de comprensión diferente, pues está en un resultado diferente a los que han tenido los hermanos. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo hoy compartirles a todos ustedes? Si nos dejamos guiar de esa nueva información, vamos a encontrar en la enfermedad señales. Y bueno, aquí voy a invitar a la mentora de mentoras, ¿no? Porque su canalización, o sea, unir tanta información en una misma metodología ha ahorrado el camino de muchos consultantes y de nosotros también, sus discípulos y estudiantes. Dari Parra, la doctora Luz Dari Parra está aquí con nosotros para acompañarnos en este camino de comprensión y estos lives siempre Ahora están sí, llenos de sabiduría. Hola, mi dog hermosa. ahora sí, y ahora yo no te veo a ti, pero no sé si la gente nos ve a las dos, si nos lo dicen, porfa, ¿qué tal? Ay, mi Doc, muy contenta, muy feliz porque contigo siempre es dando pasos agigantados. Creo que Dios te tiene como un instrumento muy amoroso de integración de herramientas para nuestro camino de evolución consciente. Entonces, yo feliz, feliz. Aquí dice que sí que nos están viendo a las dos, que nos escuchan muy bien. Y pues como yo estoy ahí en tu corazón, yo sé que no necesitas verme para compartir en este live donde precisamente vamos a hablar de lo que viene a decirnos una enfermedad. Y lo que viene a decirnos una enfermedad es, oye, hay algo que hay que observar que en tu consciente no lo estás haciendo y pues el malestar comienza por ahí. Hablemos un poco de eso para que entremos en profundidad de lo que es una enfermedad realmente o los síntomas de las enfermedades. Bueno, gracias, preciosa. Antes que nada, quiero decir, bueno, agradecer, qué bueno que estamos aquí. Y lo otro es que es muy importante que tengamos muy presente que todo síntoma, sea cual sea, aunque nos parezca una tontería, aunque digamos, ay, no, este dolor de cabeza se me quita con una pastillita o este cólico se me quita con una pastillita, sea cual sea el síntoma, nos está dando una información. Y hoy quiero agregar una cosita más y es que incluso no es por azar o porque sí que nos quemamos, que nos damos un golpe y nos machacamos un dedo específico, que nos golpeamos, y eso también es un mensaje. Entonces, sea cual sea la enfermedad, es que nuestro cuerpo, nuestra biología manifiesta, nos está dando un mensaje de que no logramos gestionar una emoción y que entonces debo prestarle atención, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay una gastritis y es tan común, yo no sé si eso pasa hoy en día,
pero cuando yo laboré en enfermería, era muy común. Yo creo que eso era, pero por toneladas que la gente que recetaban los médicos, omeprazol, ranitidina y antiácido, ¿cierto? Para las gastritis. Y como que había mucha gente con eso, porque eso a todo el mundo le recetaban eso, y entonces si nosotros realmente escuchamos qué me está diciendo esa gastritis, cuál es el conflicto que tengo, cuál es esa cosa que no puedo digerir, va a ser muy diferente, porque una cosa es que yo ataque el síntoma, ¿cierto? Que yo es como acabe Como con pañitos, el. pañitos de agua tibia. Sí, y acabe con el mensajero. El síntoma me trae un mensaje, ¿cierto? Entonces le damos la pastillita, la inyección, lo que sea, pero no estoy solucionando desde la raíz, no estoy yendo a el origen de ese conflicto. Yo aquí recuerdo una amiga que en una ocasión me llamó y me dijo, ve, tengo un dolor, tengo una gastritis, la hijo de madre. Y yo estaba en ese momento con un médico donde yo hacía la consulta y le dije a él que le podía recetar. Obviamente sabíamos que buscapina, en fin, sin embargo, pues yo pregunto eso mejor y le dije a ella, ¿y qué es eso que no has podido digerir? Y ella no me dijo nada más, al día siguiente me llamó y me dijo, ya lo encontré. O sea, ella me llamó un lunes y resulta que era que el fin de semana había estado donde la mamá, ella vivía aparte, había estado donde la mamá y había visto una situación que a ella no le gustó nada, nada con una cuñada. Entonces dice, es que no puedo aceptar, no puedo digerir que mi mamá, que mi cuñada tiene a mi mamá de chacha, la tiene que haga esto, que le cuide los niños, que cocine ella, una cantidad de cosas. Entonces esa situación que ella no podía digerir le estaba causando esa gastritis. Entonces sí, se puede tomar el medicamento que el médico le da, pero esto se lo va a curar. O cada vez que vea a la cuñada va a hacer la gastritis. Tal. No, es que diste en el punto donde muchos estamos apenas dando ese paso, ¿no? Y es en cualquier síntoma o cualquier resultado físico nos trae una información. Entonces tú estabas mencionando, por ejemplo, un machuconcito o de pronto ese golpecito que nos damos en la rodilla. Y entonces yo ya estoy como pendiente de eso. Ay, me pegué en la rodilla y el calambre fue en toda la pierna. Entonces fue en el lado derecho, el masculino, claro, acaba de tener una conversación con mi hijo que me da como para llamar mi atención, entonces soy más Mm, observadora. Y con lo que nos acabas de explicar, creo que nosotros a veces creemos que unos síntomas son normales. No, comí un poquito mal. No, hay veces que yo como mal y no me da gastritis. Pero ujú, hay otros momentos en los que yo estoy comiendo mal y la gastritis se manifiesta. Realmente nosotros debemos de desvincular el síntoma o lo que está expresando nuestro cuerpo con algo simplemente físico y reprogramarnos para reconocer que todo trae una información. Entonces, voy a poner el ejemplo de mi mamá, que cada vez que mm. cocinaba, eh, sería un dedito. Y, es que yo siempre me corto. No, pero ¿cómo que se corta? ¿Qué dedo se cortó? Y empezamos a hacer como toda la comprensión. Y bueno, ya ves que hoy está súper enamoradísima de la biorreprogramación. Y lo que quiero simplemente con esto es llamar la atención de las personas. Oye, eso que estás sintiendo te está diciendo algo. Pero muchas personas creen que eso hay que descodificarlo y ya. ¿Qué diferencia hay entre la descodificación y la biorreprogramación, mi Doa? Porque es que la biorreprogramación es una cosa profunda, rápida, impactante y muy verificada con todos los testimonios que ya hay frente a los consultantes con la terapia de biorreprogramación. Entonces, hablemos un poco de la diferencia como para ir abriendo nuestra mente y dándonos cuenta que cada vez hay caminos más cortos. Bueno, en bioreprogramación yo he incluido muchas cosas porque es que hay muchos saberes que son muy buenos de por sí o por sí solos. Sin embargo, cuando los integramos,
todos se potencializan y se empoderan. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros vamos al origen del conflicto, porque como la biodescodificación y la bioreprogramación incluyen, entre otros, o digamos que la base fundamental es las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, ¿sí? A las que él Ujú. llamó inicialmente Nueva Medicina Germánica. Entonces, ambas lo incluyen, solo que no se trata solo de decirle a la persona, mira, es que este es el conflicto de la gastritis es este. Sí, pero ¿y entonces? ¿Qué hago Ujú. yo con eso? Ujú. Eh, Alguien, por ejemplo, que yo atendí, que además vive encantado de la vida porque desde la primera sesión se sanó de una eyaculación involuntaria y entonces él sabía cuál era el conflicto porque había leído, sin embargo no había sido suficiente. Entonces no es suficiente la mayoría de las veces, en ocasiones sí, no es suficiente la mayoría de las veces con yo conocer el conflicto. Yo debo ir a algo que se llama el conflicto programante, que muchas de las veces el primer conflicto programante está en cuando nos gestamos. Entonces, vamos allá, tan atrás como tengamos que ir para poder encontrar el conflicto. Eso lo hacemos con técnicas muy sencillas y que nos llevan a lo más profundo. De hecho, en bioreprogramación, tú lo sabes muy bien y sabes la maravilla que es eso, utilizar diversas herramientas de Herramientas. terapia que son supremamente poderosas para ir hasta lo más profundo, porque muchas personas muchas veces prefieren, yo digo que están encariñados con el clavo y quiero decir con ello que todavía no les ha dolido lo suficiente lo que les está pasando. Entonces, si todavía no les ha dolido lo suficiente es porque están muy acostumbrados, piensan y dan por hecho, sí, es que, pues, es que yo tengo gastritis, es que el médico me dijo que eso solamente con medicamentos y ya, y que eso se controlaba. Entonces, la cosa no es así. Entonces, nosotros con bioreprogramación vamos al origen, tan atrás como tengamos que ir, sanamos ese conflicto programante. La biodescodificación también lo hace, también sana el conflicto. Sin embargo, nosotros además hacemos un nuevo programa. ¿Por qué? Yo no puedo sacar algo de mí, de Ujú. que hay en mi inconsciente y que me sirvió como solución de supervivencia hasta hoy. Yo no lo puedo sacar y dejar el vacío. ¿Por qué? Porque si dejo eso vacío, al universo no le gusta el vacío, a nuestro Mm. inconsciente tampoco. Entonces Ujú. yo lo voy a volver a llenar. Si alguien quita un hábito, por ejemplo, o una creencia, la debe reemplazar por otra, ¿sí? Así es. Esto Ujú. me recuerda de un chico que esa terapia me fascinó. Estuve en un taller y entonces era un chico que tenía un mandato enorme de no disfrutar. Él no podía disfrutar porque desde pequeño el papá lo puso a trabajar, a trabajar, a trabajar, y mientras sus compañeros en el verano estaban en vacaciones, él tenía que estar trabajando en la tienda del papá. Y entonces tenía un mandato que es otro de los elementos o otra parte muy importante que no tiene la descodificación biológica, que es la teoría de guión mental personal. Ujú. Ujú. La bioreprogramación incluye la teoría de guión mental personal y para mí es fundamental al unirla con las 5 leyes biológicas, porque es que es ese programa que yo interpreté que me iba a ayudar a sobrevivir. Como este chico que tiene el mandato de no disfrutar y eso hace parte de la teoría de guión mental personal, lo tenía. Entonces, una de las cosas que él disfrutaba muchísimo era y viajar en moto, ir en moto. Él sabía conducir, porque es que el conducir era una necesidad.
mientras que el ir en moto era disfrute, era goce, era placer, y eso era lo que él no podía hacer porque tenía mandato de no disfrutar. Entonces, cuando hicimos la terapia, le digo yo que si sacábamos de ahí o que si jubilábamos a la parte de él que no le permitía disfrutar. Y me dice, no, no ves que estoy demasiado joven, ¿cómo me voy a jubilar a los 26 años? Eso me fascinó y fue fantástico, entonces tuvimos que sacar la rabia y demás, pero hay que reemplazarla. Entonces nosotros hacemos un nuevo programa que sea sano y que sea el adecuado. En este caso de este chico le damos el permiso de disfrutar. Ya no lo tengo que esperar de mi papá porque ese papá nunca le dio el permiso de disfrutar, pero yo como adulta le puedo dar a mi niña pequeña el permiso de disfrutar. Entonces tenemos grandes diferencias en la bioreprogramación. Es la cantidad de herramientas de terapia que utilizamos, ¿sí? Para ayudar en la sanación y en crear el nuevo programa para bioreprogramar. Es Me que es extendí. como, yo por eso, no, esa extensión estuvo maravillosa porque nos deja muy clara muchas cosas, mi doc. Y, y realmente la bioreprogramación incluye, o sea, si ustedes me preguntan, voy a hablar de las metodologías que conozco, que he estudiado, que he practicado y que he implementado. Entonces, constelaciones familiares, bueno, biodescodificación no, pero sé que la incluye. El tema de guión mental, hay personas que han transformado su vida solamente con el taller de guión mental. Em, Está, mejor dicho, las leyes de Hammer, que es la nueva medicina biológica, pero también está toda la comprensión del campo cuántico y cómo integrar esa información, porque realmente la bioreprogramación tiene para mí de todo un poquito. Tiene también hipnoterapia, o sea, mejor dicho, tiene muchas alternativas. ¿Qué pasa? Como es tan completa, uno tiene una gama de posibilidades impresionantes para ayudar al consultante. Entonces, hablo para los que, por ejemplo, aquí en este live lo están viendo grabado o en vivo, son terapeutas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a hablar de algunas metodologías que se pueden implementar como herramientas de terapia, que nos va a ayudar a encontrar más fácil lo que el consultante desea encontrar, ¿no? Porque finalmente el consultante es el que siempre tiene la información, pero nosotros le mostramos el camino más amoroso, más corto y más comprensivo a través de las diferentes herramientas. Y para los consultantes que estén aquí, pues obviamente reconocer en estas técnicas que sí hay un pasito más allá. Obviamente han habido casos en donde solo la comprensión de, ay, sí, sí, yo estaba vinculando esto a un recuerdo de mi infancia, sí, sí, ya, solo con eso puede modificarse el resultado. Pero la mayoría de veces, como estamos en este despertar de conciencia, es interesante tener ese acompañamiento y voy a mencionar dos casos súper impactantes para mí. Uno es un chico que estaba trabajando en la procrastinación y yo le decía a la doc, eh, este caso es como uno de esos supuestos difíciles. Y ella decía, no, mira, elige esta herramienta y de una vas a dar. Elegí esa herramienta y él había hecho un acuerdo con su primo que había trascendido de que iban a ser profesionales en un área y por supuesto como su primo trascendió pequeño, eso se quedó ahí en el campo. Y por eso cualquier otra carrera profesional que no estuviera relacionada con su compromiso con su primo, pues la iba a dejar a medias porque en su inconsciente estaba que ese no era el propósito. Eso estaba guardado en el inconsciente. Solo reconocerlo y trabajarlo en esa terapia, pues seguramente va a mejorar sus resultados. Y el otro está relacionado con una chica que sus papás están separados y ella pues tiene ya, o sea, una edad de comprensión donde dice, ay, sí, mi papá y mi mamá están separados, sí, no, mi papá está súper bien, mi mamá también, no, todo está perfecto, pero yo tengo este resultado en esta situación. Entonces empezamos a ir con, ya les vamos a hablar de herramientas, porque esas herramientas son muy poderosas. Entonces, con una de las metodologías, logramos identificar que la niña, la niña de ella, cuando ella fue a encontrarse con su niña, se dio cuenta que esa niña estaba muy preocupada
porque los papás ella creía que los papás se habían separado porque ella lloraba muchísimo cada vez que ellos peleaban. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Yo le pregunté ya después de haber hecho todo el proceso de terapia, oye, ¿tú te imaginaste esto? Y decía, no, porque yo estoy tranquila de mi papá y mi mamá separados, o sea, estoy súper tranquila. De verdad que eso a mí no me afecta, pero a la niña sí le afectó y no se había dado cuenta que sentía en su inconsciente que eso estaba ahí martillando de manera inconsciente. Entonces, la bioreprogramación te muestra esos caminos de cuál va a ser la metodología para que conectes con una información que está en tus células, porque hay personas que dicen, Doc, ¿cómo voy a consultar si yo no me acuerdo de esto o de lo otro? O terapeutas decimos, Doc, ¿cómo vamos a manejar este proceso si a través de por ejemplo, una persona que a través de hipnosis no quiere, o no, es que le tengo miedo a la hipnosis o no quiero porque creo que pierdo la conciencia, pues ante el no saber cómo es, muchas personas dicen, y voy a perder la conciencia, no, no pierdes la conciencia, estás todo el tiempo ahí, entonces se utilizan otras herramientas y funcionan, entonces hablemos un poquito, mi doc, de esas dos cosas, la información siempre está en nuestras células, en nuestra conciencia, o sea, por más que tú no te acuerdes, ahí la vas a encontrar. Y dos, la cantidad de herramientas que tiene bioreprogramación para poder guiar al consultante en encontrar como el bucle, ¿no? Como el buclecito. Bueno, una de las cosas que yo más le enseño, y tú lo has escuchado muchas veces a los estudiantes, es que confíen plenamente que el consultante, de hecho, es el único que tiene todas las respuestas a lo que le sucede, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo grabó a nivel celular. Ya tú lo estás diciendo, ¿cierto? Lo has dicho. Entonces, Pero está grabado. a mí me costó creerlo. Pero Ah, tú lo bueno, te decías y lo costó. decías y yo decía como que, ay, juepucha, pero ¿cómo se va a acordar? Ya lo he verificado, Doc. Lo que tú nos compartes en bioreprogramación es verificado, o sea, no estamos hablando de pronto funcione, no, funciona, Dios mío. Es que si no se verificara o si la gente no lo verificara, pues yo no hubiese atendido a tantos miles de personas como he atendido hasta el momento. Ya van más de 25.000 personas hace tiempo, ¿sí? Contando solamente las de la consulta individual, sin contar las de los talleres. Entonces, para Y que sin la contar con que a los estudiantes también nos atiendes, y que además los estudiantes después atienden a miles de personas, ¿cierto? Porque es que además. eso es lo maravilloso, que se expande, se expande. Entonces, las personas, uno, por ejemplo, con una de las herramientas como el dibujo, alguien me decía un día, Ujú, ujú. es que, por ejemplo, mira, yo mantengo los pies fríos, helados, y le digo yo, pues entonces es un tema que, ¿cómo te suena esto? Frío de muerte mientras estabas en el vientre de tu madre. Pues claro, ahora entiendo ese dibujo que yo hice para terapia porque va con otro terapeuta. Yo no la puedo atender, no me da el tiempo. El caso es que ella recientemente tuvo una consulta con un terapeuta de bioreprogramación, por supuesto, y Ujú. entonces dice, ahora entiendo ese dibujo, es que mi madre tuvo muchas pérdidas antes de mí. Entonces ahí les voy a decir, es como si el útero fuese una tumba. Cuando hubo muchos abortos espontáneos o prolongados, es como que el útero fuera una tumba. Esa mujer nunca se imaginó que después de sus 40 años, por ejemplo, que tiene, con un dibujo fuera a encontrar una respuesta a tener los pies helados, ¿cierto? Entonces, como nosotros además vemos el simbolismo también y las imágenes del el inconsciente también necesita y se comunica en imágenes, nos da respuestas, nos da mensajes. Entonces ella lo encontró, entendió claramente por qué había tenido 7 miomas, ¿sí? 7 miomas, que eran los abortos que había tenido la mamá antes Wow. de ella.
sin contar los que tuvo después, porque ella tenía una vida muy, muy, muy difícil, entonces pues tampoco quería tener hijos y aquí no vamos a juzgar nada de eso. Entonces es poder entender Ujú. esos síntomas y esos mensajes. De hecho, como tú ahora mencionaste también lo de los golpes, y yo quiero que le prestemos atención a esto porque no es una tontería. Mm. Hace poco, en una reunión, una chica estaba tomando vino, ¿sí? Y X marca de vino. Entonces alguien más tenía un poquito todavía en la copa y alguien más le ofreció vino, ¿sí? No, tomate otro. No, 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 porque ese es de otra cepa, de otra uva, no sé qué, no sé qué cuántas, tal. Y esta persona le insistió y entonces, aparte de que ni siquiera se había terminado el que tenía ahí ese poquito, el caso es que esta chica de pronto al cabo de un momentico estaba, digamos, esto es exagerando, en una borrachera, estaba prendidita, como decimos nosotros, y al cabo de un ratito se pegó un golpe en la cabeza, ¿sí? Que luego otra amiga y yo estuvimos analizando la situación. Mira, ¿qué pasó? Ah, claro, ¿qué pasó? Que ese golpe en la casa, cuando nos golpeamos a nosotros mismos de manera, por más que sea accidental, habla de la rabia que tenemos, ¿cierto? De rabia. Y cuando es quemadura, más todavía. El caso es que ella tenía una rabia, entonces entendimos, una rabia con ella misma. ¿Por qué? Porque ella no fue capaz de ser lo suficientemente clara y decir que no quiero más vino, no me ofrezcas más vino, ¿sí? O no quiero de ese, si me puedes dar del otro, y además espera que yo termine. Entonces luego analizando esto, que con toda seguridad esa fue la cosa inconsciente que pasó ahí. Entonces es tener en cuenta esas herramientas, un dibujo, un sueño, un cuento, las cosas que nos dicen los cuentos, por ejemplo, que son herramientas de terapia que nosotros utilizamos y utilizamos una cantidad de protocolos impresionantes para poder ir allá y para poder sanar, ¿sí? Entonces, Wow. sea cual sea la enfermedad, es la persona, es el consultante. Tenemos unas herramientas maravillosas a nivel científico y teórico, que son cuáles. Hay un montón de diccionarios donde dicen los síntomas, los conflictos que tiene cada situación, que si una diabetes, hay tres conflictos especialmente, Ajá. asco, resistencia, conflictos con el amor, en fin, que una gastritis, que un cáncer de colon, que lo que sea. Sin embargo, nosotros partimos de ahí, porque la otra información más importante aún, o igual de importante, no le quitemos importancia a las investigaciones tan extraordinarias del doctor Hammer, puede ser tan igual de importante es lo que el consultante vive. Yo hoy me estaba acordando, pensando en este live, me estaba acordando de un consultante que vino de otra ciudad, un viaje larguísimo, porque tenía un cáncer de estómago. Y ese cáncer de estómago era por una culpa enorme que tenía. Y entonces, ¿cómo así el conflicto de la gastritis, que se convierte en cáncer, pero es por la gravedad, lo grande del conflicto? No es que se convierta porque sí, es porque el conflicto es más chiquito, entonces gastritis, y conflicto más grande, entonces un tumor, un cáncer en el estómago. ¿Qué Ujú. pasaba con este hombre? Sentía una culpa enorme por estar viviendo en unión libre, porque eso para la religión que él profesaba, eso era un Ujú. pecado enorme, ¿sí? Entonces el consultante es el que tiene todas las respuestas, eso yo se lo enseño mucho a los estudiantes, tú lo sabes, y además tenemos unas herramientas extraordinarias y maravillosas para ayudar a que el consultante vaya allá, a ese origen, y lo encuentre. Y ya lo que después hacemos nosotros, ayudarle a sanar y hacer el nuevo programa, ¿sí? Yo invito a las personas a que de pronto hagan la pregunta. Estoy sintiendo tal síntoma, me diagnosticaron tal enfermedad. No voy a leerlas todas, sino que en el momento en el que ya vaya a leer, el que esté ahí, ese es el que voy a decir. Mientras la doc nos dice
¿cuáles son las herramientas de terapia que utilizamos en bioreprogramación? O sea, solo menciónanos para que cuando tú hablas de dibujo, o sea, ya todos tenemos un panorama, seamos bioreprogramadores o no, pero nos abre la capacidad a muchos terapeutas, por ejemplo, en este momento, que solo tienen una misma herramienta. Y nosotros, pues, por ejemplo, yo ya era terapeuta cuando hice el proceso de bioreprogramación, pero cuando Mm, hice bioreprogramación integré todo, o sea, mm. como que dije, wow, ahora puedo unir los puntos de tantas cosas en un mismo lugar y es mucho más fácil. Entonces, habrán personas que dicen, ay, pues yo soy terapeuta, sí, pero cada vez podemos actualizarnos en esas nuevas metodologías que nos ayudan a que una consulta de 2 horas pase a, no sé, 40 minutos. Ya las hemos visto, las hemos vivido. Y con técnicas más trascendentales en el tiempo, ¿cierto? Porque no son de momento. Yo conozco varias metodologías que no voy a mencionar, obviamente, donde se reconoce una información, se equilibra en ese momento, pero el conflicto no fue resuelto ni transformado en, digamos, como en la línea de tiempo. Entonces, no tiene el mismo resultado con los días, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que yo quiero. Hablemos de cuáles son las herramientas de terapia que utilizamos en bioreprogramación y en el momento que termines, yo ya leo una o dos de las personas que me encuentre ahí con los comentarios Vale. para que hablemos de los síntomas dichos. Mira, hay muchos psicólogos, terapeutas en general que no tienen una herramienta poderosa para que la persona vaya al inconsciente. Y en psicología común y corriente hay mucha conversación, ¿cierto? Hay diálogo, hay conversación y hay mucha explicación, ¿sí? Y entonces el consultante lleva 5 años yendo a terapia. Me acuerdo tanto el año pasado una chica que me dijo, yo hice análisis 5 años súper juiciosa, yendo todas las semanas y en una sola sesión tú me ayudaste a encontrar el origen de esto y a sanarlo, ¿sí? Así Me es. decía después así súper asombrada, es muy probable que ahorita en marzo sí se forme, sí, ahora se va a formar. Y eso fue en el taller de Volver a Nacer, ¿cierto? Fue en el taller de Volver a Nacer que encontró la respuesta. ¿Yendo a dónde? Al vientre, ¿sí? Y al momento de la concepción. Ahora, eso es otra herramienta. Tenemos un protocolo maravilloso porque muchas personas quieren que la persona contacte con su inconsciente, o sea, muchos terapeutas y psicólogos. Sin embargo, si yo todo el tiempo le estoy dando al coco, o sea, si solo estoy explicando, el paciente entiende todo, pero sigue con el conflicto. ¿Por qué? Porque no va al origen. Entonces tenemos un protocolo varios protocolos Ujú. que de una manera, voy a decirlo así, es como si fuéramos por la puerta de atrás al inconsciente, por la puerta de atrás, no muy directo. ¿Por qué? Porque es que la persona, todos tenemos mecanismos de defensa o de resistencia. Y es Ujú. que tengo mucho miedo de ir a ese momento en que fui violentada, por ejemplo, que fui violentada, la persona que fue violentada por el papá sexualmente, entonces tiene mucho miedo de ir ahí porque además por otro lado también ama a ese papá o a ese abuelo o a ese hermano. Entonces, como tiene mucha resistencia para llegar allá, nosotros hacemos o tenemos unos protocolos que hace que la persona, como digo, yendo por la puerta de atrás mediante una visualización donde yo la voy guiando, va a un sitio donde encuentra las respuestas a eso que le pasa. Puede que lo encuentre en forma de un texto, puede que lo encuentre en forma de una foto, puede que lo encuentre en forma de alguien que se lo dice. En fin, son muchas técnicas que tenemos para que podamos sortear los mecanismos de defensa que se pone la persona. ¿Por qué se los pone? No es porque quiere, no es porque no quiere sanar, sino porque su inconsciente lo quiere proteger de que, de que le duela mucho. Y atención, ¿va a doler? Sí, va a doler. Pero lo más importante no es que me va a doler, sino que me duele un poco o durito
una vez, pero ya lo sano y ya cambio el comportamiento. Entonces tenemos unos protocolos que son maravillosos, además de los sueños, los cuentos y los dibujos, la historia de vida, este protocolo en el que llevamos a la gente a un sitio que la lleva hasta lo más profundo de su inconsciente, unos test o pruebas proyectivas con las que la persona, sin darse cuenta, porque para el inconsciente real, imaginario, simbólico y virtual es lo mismo, entonces la persona, sin darse cuenta, yo le digo, visualiza una casa, por decir algo, ¿sí? En un protocolo que estamos llevando, que es mucho más largo, y resulta que esa casa representa a la mamá, pero la persona no tiene ni idea. Entonces hay veces que la persona dice, sí, es una casa, está muy bonita y muy bien organizada, pero está helada. Hay gente ahí. Sí, la casa está habitada, en este momento no hay nadie, pero es que aquí nadie se comunica. Aquí todo el mundo, pues, se hablan, pero es para descalificarse, para insultarse y en fin. Entonces tenemos otras herramientas, aparte de los sueños, los cuentos, los dibujos, la historia de vida, pruebas proyectivas, donde el inconsciente de la persona nos va a hablar sin que la persona lo sepa, nos va a hablar de cómo esa persona concibe la sexualidad, de cómo esa persona, sin que me lo tenga que decir directa, cómo es la relación con su papá o su mamá. Yo lo voy a saber. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo fue su vida intrauterina? También lo voy a saber, por ejemplo, con ese protocolo. Aprendemos protocolos donde la persona, porque nos han dicho que una elaboración de duelo se demora 5 años, ¿sí? No, ni por una persona que se murió, ni por una relación que se terminó, se tiene que durar 5 años. No, lo podemos hacer mucho más rápido, en mucho menos tiempo, teniendo presente una cosa. Yo la semana pasada atendí a un hombre que lo que quiere es irse de la relación porque se ha dado cuenta, pues siempre se ha dado cuenta de que él, no lo decía en estas palabras, pero yo lo voy a decir, mendigaba el amor. De lo que se dio cuenta era que el amor que estaba mendigando en sus parejas era, que además son hombres, era el amor del papá. Ese era el que quería tener. Y todos le respondían exactamente igual como el papá. ¿Cómo? No existo. Es que yo para mi papá no existía, mi papá nunca me veía. Entonces, este hombre se da cuenta de eso ahí. Y cuando ya estamos haciendo la sanación, sí, porque es muy importante, él me dice, esto es muy interesante, él me dice, yo ya había empezado varios procesos porque es que yo sí soy consciente que yo necesito ayuda, pero he empezado procesos y luego los abandono todos porque ay, yo no encontraba cambio, yo no encontraba mucho, pues como que eso avanzara, entonces ay, me daba jartera y quedó tan contento que de una vez separó varias sesiones de terapia. ¿Por qué? Por las herramientas que utilizamos ahí para poder ir a sanar a ese niño pequeño que, que siente que no vale nada para nadie. ¿Sí? Entonces, bueno, utilizamos muchas herramientas y en el taller de herramientas de terapia enseño muchas herramientas. Ese Doc, día es y de pronto tienes taller de herramientas de terapia próximamente. Digo porque tú lo haces constantemente y muchos terapeutas que estén en este live o que lo vayan a ver grabado van a decir, bueno, yo quiero hacerlo y puede ser que lo vean grabado dentro de 3 meses, un año, o lo vean en vivo en este momento. ¿Cuál es el taller de herramientas de terapia próximamente? Porque yo, por ejemplo, ya lo he hecho, pero me apunto de nuevo. Es que, mira, por ejemplo, este fin de semana les voy a contar un chisme, pues a los que les gusta el chisme. No les estoy diciendo chismosos, les estoy diciendo que les gusta el chisme. Este fin de semana nosotros, la doctora hizo el módulo 3 de bioreprogramación del grupo 11. Mi amor y yo nos graduamos del grupo 9. Listo. Pero resulta
que nosotros también como estudiantes podemos acceder a esas actualizaciones en unos acuerdos, obviamente, porque hay, siempre cada módulo es maravilloso. Entonces, dentro de la misma comunidad tú vas a ir empapándote de cómo surgen todos estos procesos. Y terminamos, mi amor y yo, este fin de semana haciendo módulo 3 de bioreprogramación. Felices de la vida. ¿Por qué? Porque siempre se nos despejan como nuevos niveles. Esto es como una vaina de verdad para el alma, como un postre para el alma. Entonces, el fin de semana yo estaba pasando por un proceso, pero yo dije, no, pues o sea, sinceramente es un proceso que pareciera difícil, pero yo lo estaba tomando con mucha calma, con mucha tranquilidad y yo decía, ¿qué es esta tranquilidad? Y sentía como, yo le decía a mi amor, yo será culpa, o sea, es como una tranquilidad que yo digo, ¿por qué no estás preocupada? Como que una vocecita me dice, ¿por qué no estás preocupada ante estos movimientos que se están generando? Y yo lo que sentía era una tranquilidad y una certeza. Entonces, en el domingo se me dio la oportunidad de hacer una pregunta con una de las herramientas superpoderosas que tenemos y entonces empecé a analizar, porque nosotros tenemos unos ciclos celulares y yo le decía a mi amor, increíble porque yo siento por estos días, o sea, hace por ahí un mes o 2 meses, es más, yo creo que desde diciembre yo le decía a mi amor, yo quiero profundizar más en el tema de los ciclos porque la época de quiebra mía fue desde el 2016 más o menos hasta el 2018, 2019, pero yo quiero saber, yo quiero prepararme porque yo sé que en algún momento esas memorias van a regresar para ver yo qué voy a hacer con ellas o si ya las he gestionado. O sea, como que el alma, mis células, mi cuerpo, mi sabiduría interna me iba diciendo, prepárate, prepárate porque vas a pasar por esos procesos de recordar esto y lo puedes hacer con inmenso amor. Entonces resulta que en la terapia del fin de semana yo le pregunté a la doc, me está pasando este proceso, pero siento mucha calma. Y ella en 2 preguntas inmediatamente me conectó con la época de la quiebra y me decía, tú no has hecho ese duelo. Y yo dije, ay, sí, es verdad. O sea, yo creo que yo lo tengo superado porque en este momento yo me siento una mujer completamente abundante, tengo una mentalidad súper próspera y atraigo muchísimas experiencias de riqueza. Pues nada más en los últimos 6 meses mi vida ha sido súper, o sea, como llevada a otro nivel en materia de experiencias de riqueza. Entonces yo decía, claro, yo a esa Liliana de ese momento yo no le hice duelo a la quiebra económica. Esta tal vez no lo necesite, pero esa Liliana de ese momento sí. Y en ese momento o sea, estaba grabado en mi campo que después de una tortura muy grande, digamos, viene y pasa algo bueno, algo nuevo. Y mira que yo inconscientemente siempre les digo a las personas, oiga, no se programe porque tiene que pasar una cosa maluca para que le pase una buena, ni que le está pasando una buena, ya viene la maluca. Yo siempre les digo eso. Ahora entiendo por qué. Y es que eso estaba en mi campo inconsciente y lo trabajé de una manera súper rápida, súper amorosa. Y yo dije, con razón siento tanta paz. Y desde ese mismo momento, digamos que los resultados a nivel de economía, de certeza, de prosperidad, pues obviamente se manifestaron. Entonces, por eso es que decimos esto, hasta en una sesión o 2 sesiones tú podrías cambiar muchos resultados actuales cuando tienes la metodología, cuando tienes la práctica. Pero muchas veces nosotros creemos que lo que aprendimos eso fue como terapeutas o creemos a veces como consultantes que ya he consultado tantos que, ay, no, ya otra más. Esta puede ser realmente la que transforme tu realidad en las comprensiones que ya has tenido en las otras experiencias. Así que si ustedes quieren consulta, quieren enterarse de los entrenamientos, de los talleres, hay taller del dinero, hay taller de guión mental, hay taller de volver a nacer, está toda la bioreprogramación completa que incluye muchísimos de estos temas, están las herramientas de terapia que como lo dijo la doc, hay para todo y para todos. Mejor dicho, o sea, entonces empiecen a seguir bioreprogramación en Instagram, también lo pueden seguir en YouTube, también está la página web, ustedes se pueden inscribir a esos boletines informativos que la doc manda con unos tipsazos que, mejor dicho, nos refresca siempre todo el campo de sabiduría, o sea, nos conecta de verdad con la fuente. Así que quería contar esas experiencias porque incluso o sea, como discípula o en estar en este camino,
hace que siempre tengamos algo que trabajar. Es súper, súper hermoso todo lo que hacemos con la doc. Mi doc, entonces, alístese pues que le voy a leer aquí unas que yo sé que son en resonancia, nos van a tocar las almas. Lili, antes, como hiciste una pregunta, tengo taller de volver a nacer Ay, sí, sí, sí. este domingo 8 de febrero. Tenemos un cupo porque hubo una persona que se le presentó un inconveniente y no puede viajar. Eh, el domingo 8 de febrero. Y tenemos taller de super herramientas de terapia el Así. 13, 14 y 15, o sea, el fin de semana próximo 13, 14 y 15. Y para las personas que yo sé que les pasa a muchas, porque yo me acuerdo pues, de más de una persona que no les da ni para pagar el consultorio, ni siquiera por horas, psicólogos que ya están dedicados a ayudar a la gente y que no les alcanza lo que se ganan y ni para vivir y en cambio hacen o la formación en bioreprogramación o hacen el taller de, o las dos cosas, pues, el taller de herramientas de terapia y el cambio es de 180 grados. Yo conozco personas que hacen el taller de herramientas de terapia, o me acuerdo tanto de una amiguita que además se fue para Barcelona a hacerlo en el intensivo y a los 2 meses ya no solo se había ido de la casa de sus padres, que todavía seguía viviendo allá, sino que además estaba pudiendo pagar el consultorio y le quedaba dinero. Entonces hay muchas personas que viven en situación de estancamiento y entonces pueden empezar a estar ya en situación de fluidez y de abundancia. Ahora sí, pues unas dos preguntas. A ver, mi doc, la primera que voy a leer la respondo yo, listo. Mm, Bueno, no, no, yo la leí, dice, espérate, porque han escrito tanto ujú. Por aquí hay una que que... dice, mientras Ay, tanto, espere, ociosidad. no, Ah, espere, que bueno, esta es hágale. importante. Dice Jacqueline, Lili, uno se puede formar virtualmente, pero también uno mismo puede recibir esa terapia para ir sanando y aprendiendo para poder trabajar con los demás. Entonces, mi Jacqueline, yo por eso quería empezar por esta, porque yo Ujú, empecé digamos, como este camino de la bioreprogramación con el fin de aprender, ¿sí? Pero resulté trabajando mucho más en mí y todo fluyó. Pero, por ejemplo, mi mamá empezó por sanar ella y ahora ella está acompañando otros procesos, ¿cierto? Mi amor, por ejemplo, empezó también como por curiosidad y porque había muchos temas que conectaban con su historia y él empezó a sanar. Ahora él hace muchos acompañamientos de bioreprogramación. O sea, de verdad que desde donde lo mires, sí, pero la forma más efectiva para mí, y creo que la doc me puede apoyar en eso, si lo considera, es que esta herramienta de bioreprogramación, o sea, primero, la tomo para mí, sanamos nosotros, porque los estudiantes somos así como que, no, con razón, no, con razón, esto me pasó a mí, voy a hacer esto. Es muy poderoso trabajar la bioreprogramación y estas herramientas de terapia con uno mismo primero, y por supuesto que los consultantes llegan por añadidura, o sea, ni siquiera lo promocionas y la gente te está contactando. ¿Sí o no, mi doc? ujú. Y Así es, no hay que hacer es virtual. publicidad, la gente llega por recomendación. Hace días que atendí a alguien, me dijo, le dije yo, ¿cómo te enteraste de mí? Dice, hace años atendiste a una hermana mía, le ayudaste muchísimo y ella fue la que me dijo, vaya allá, vaya con Luz Dari. Entonces, la gente te recomienda muchísimo. Ujú. Así es, mi doc. Y por eso quería empezar por ahí. Bueno, ahora sí, lee la que tú ibas a leer, que no es casual, y yo ya te digo otras. Ah, bueno, iba a leer una que le pica mucho el oído izquierdo, y esto es muy interesante, sí, que le pica mucho el oído izquierdo. Entonces, miremos, el oído izquierdo en una persona diestra, o sea, hay que pensar en el lado femenino, y yo te diría, ¿quién es que más te habla por ese lado? ¿Sí? ¿Qué persona de pronto está más en contacto por aquí? Y ese oído te está pidiendo que estés en contacto con las informaciones que vienen por ahí. Eso te diría yo, que le prestes atención, o sea,
no es tontería y no es azar. Hay otra persona que pregunta por qué le pica mucho la espalda, ¿sí? Entonces yo le voy a decir qué representa la espalda, ¿sí? ¿Qué es para mí la espalda? ¿En qué lugar me pica? El picor es una necesidad de contacto, pero es muy interesante que sea allá donde, ay, como que tan complicado o tan difícil rascarme, ¿cierto? Entonces, sobre todo que le presten atención a eso y le pregunten. Y por aquí, síntomas de migraña y de estreñimiento son dos cosas. Entonces, la migraña es desvalorización intelectual, es como no logro solucionar esto que me pasa con mi cabeza. Desvalorización intelectual. O quisiera estudiar tal cosa, no aprendo, no entiendo esto que estoy estudiando, etcétera, desvalorización intelectual. Y el estreñimiento tiene que ver con situaciones de retener, no quiero dejar ir, no quiero soltar, me lo quiero quedar. Y de pronto situaciones con la mamá, porque se necesita líquidos, agua, que simbólicamente representan a mamá y que son necesarios para poder que haya movimiento de las heces. Entonces, eso en el A momento, mí me ya encanta, a mí suplentes me cosas. encanta, a mí me encanta, Doc, porque a medida que tú vas explicando esto para otra persona, yo voy haciendo y cada uno aquí va uniendo puntos para uno. Cuando yo tenía esas relaciones de pareja, digamos, de tanto apego, el miedo a soltar la pareja, claro, yo siempre tuve estreñimiento. Y ahora no, porque, o sea, eso está súper trabajado. Y digo yo como que, ay, sí, tan chévere. Otra que me sonó muchísimo es la migraña. A mí no me volvió a dar migraña nunca. Yo fui Ah, diagnosticada con migraña y yo estudié comunicación social, estudié publicidad, marketing y todo lo que yo veía era tan fácil para mí. Yo decía, pues esto es obvio. Entonces me sentía como, voy a decir la palabra, como boba, como estúpida, porque creía que no aprendía nada nuevo y no, había una resistencia en que yo ya supiera eso. Ahora entiendo que eso ya lo podía canalizar seguramente dentro de mis habilidades o en otra vida me desbloqueé esos conocimientos, entonces conocí ciertos. Entonces por eso para mí era tan fluido y tan fácil, pero la migraña era tremenda porque la pareja de ese momento o la persona con la que salía en ese momento pues me hacía como que, ay, o sea, tú no sabes, tú no lees, tú no, y yo decía, porque como es fácil, pero bueno, entonces ahí va uniendo puntos. Familia, ojo con estas preguntas. Bueno, por acá dice, tengo nódulos en la tiroides, sin embargo, mis niveles de tiroides siempre salen normales. bueno, importante, la tiroides es la glándula que regula el tiempo. Entonces, revisar cuáles son las situaciones que tienes con el tiempo. Y voy a poner un ejemplo. A una señora que yo conozco hace muchos años de la época de la juventud, a ella, después de que le asesinaron a dos hijos en menos de un mes, ella al cabo de máximo un año hizo unos nódulos en tiroides y era un tema de quisiera echar el tiempo atrás para no perder a mis hijos, ¿sí? Entonces hay que buscar por ahí la situación en la que de pronto quisiera detener o echar el tiempo atrás, una situación con el tiempo, básicamente. Y si tienes todos los niveles de tiroxina y demás normales, tranquila, ¿cierto? Obviamente, consulta, que ya debe ser que has consultado porque tienes los datos, y trabájalo, que lo puedes resolver en terapia, ¿sí? Y hoy quiero hacer un apunte. Los médicos, dar, muchos médicos, porque eso es una generalización y no es un juicio lo que estoy diciendo, ellos lo hacen porque así aprendieron y porque también deben curarse en salud. Dicen las cosas de una manera que asusta mucho más a la persona, ¿cierto? Entonces, que no te quedes con una sola opinión, no te cases con el diagnóstico o con las estadísticas. Tú tu sabiduría interior tiene las respuestas y por lo tanto la solución.
el terapeuta, el bioreprogramador, te ayuda a encontrarlas y sanarlas. Entonces, para todas las personas, no se queden con ese diagnóstico simplemente. Ahora me escribió la mamá de un niño, una consultante, hace ya tiempos que no la veo, sin embargo, me quiere mucho y la quiero, y entonces ella me escribió y me dijo, a mi hijo le diagnosticaron, tiene 7 años, va para 8, le diagnosticaron TDAH y dislexia, y me dijeron que eso es para toda la vida, que eso no se va a sanar, y entonces yo qué voy a hacer, mi hijo no va a aprender nada, ¿sí? Y yo inmediatamente le mandé, le dije, el primerito, así muy súper famoso, que tenía dislexia, fue Einstein, fue Thomas Alva Edison, y a ver, por Dios, fue el doctor John de Martini. No te quedes con ese diagnóstico, sí se pueden hacer cosas, y más que es un niño adoptado, entonces se pueden hacer muchas cosas, entonces no se queden con el diagnóstico. Me alargué mucho, Lili, pero es que Mm, ya sabes que me fascino. No, es maravilloso, no te alargas, no digas eso, por Dios, trabaja en la terapia. Sí, y que hagan la formación, y que hagan la formación. Profe, ¿Cómo se pueden enterar? aquí dice Cote, ¿cómo podemos hacer el curso con usted para aprender? Entonces, aquí lo primero es seguir bioreprogramación, la cuenta, porque aparte de que hay tipsitos, hay información, vas a estar dateado y dateada de los talleres que vienen, de las sesiones grupales. Hay personas que quieren terapia y lo hacen de manera grupal, es súper hermoso porque todo el grupo resuena con la información, es muy lindo, nos apoyamos en la energía, muy, muy, muy bacano. Y también pueden escribir al WhatsApp, está ahí fijado, pero lo voy a decir para que ustedes vayan apuntando ahí. ¿Ya tienen en dónde apuntar? Muy bien. Más 57 305 246 7551. Pueden capturar pantalla en este momento y les va a quedar ahí también porque está anclado. Entonces, es malo, a capturar pantalla yo para ponerlo también en el copy y que tengan acceso en la descripción de este video si lo están viendo aquí en Instagram o si lo están viendo en YouTube. Más 57 305 246 7551. A cualquier pregunta que usted quiera, hágala, que aquí no me cobra por preguntar. ¿Listo? Entonces, bien pueda, hágala. Esto es para mí, esto le sirve a mi mamá, esto le sirve a un niño, esto se puede curar, esto no sé qué. Pregunte, pregunte. Haga y no preguntar que le respondemos. Por acá nos dicen, hola mis amores, mis pies me duelen mucho. Gracias por lo que dan siempre. Gracias, gracias, gracias. Bueno, es importante saber qué parte de los pies voy a dar por hecho que son las plantas de los pies, por ejemplo. Entonces el conflicto hay que irlo a buscar a la gestación. ¿Qué pasó durante la gestación? Lo mismo que conté ahora, que los pies se le mantienen fríos, una historia de vientre o alguna historia de la infancia donde haya tenido una situación traumática con los pies, como por ejemplo una señora que yo atendí que era de Escocia, y el problema que había tenido era que cuando pequeña, en invierno, porque en verano no pasaba nada, no se mojaba, pero en invierno le tocaba ponerle montones de papel periódico a los zapatos porque los tenía rotos. Entonces el frío en los pies era enorme. Se sanó eso y se sanó de los pies. Entonces es encontrar el conflicto. ¿Listo? ¿Alguna otra? Buenos días, presento lesiones en los tendones y ligamentos en el miembro inferior izquierdo que me han llevado a procedimientos quirúrgicos, nos dice por acá Erika. Miembro inferior izquierdo es mucho porque es desde el muslo hasta el pie, ¿cierto? Entonces, tendones y ligamentos es para qué me sirven los tendones y los ligamentos, ¿cierto? Para poder hacer el movimiento que necesito, ¿sí? Que pues están sobre todo en las articulaciones en general o a los lados, obviamente. Entonces es para qué me sirven. De pronto, qué tan rígida o rígido es la persona, ¿sí? Tendones y ligamentos estiran, entonces hay que buscar situaciones por ahí. Obviamente hay muy importante saber si es de rodillas, si es en un tobillo, porque cada parte del cuerpo tiene un significado simbólico, entonces nos da una información extra, entre comillas, esa parte del cuerpo que esté afectada o lesionada.
Porfa, ¿qué nos dices de la esclerosis múltiple sin antecedentes familiares? Bueno, primero que todo, pues qué tan bueno que no hay antecedentes familiares, ¿cierto? Y segundo, este fin de semana en clase lo estuvimos viendo, la esclerosis múltiple, entre otras, que es una enfermedad paralizante, en muchas ocasiones, un alto porcentaje tiene que ver con temas de ser hijo de reemplazo, ¿sí? Y Ujú. entonces ahí, pues vamos a buscar conflictos de desvalorización y además también vamos a buscar conflictos de pronto ser un yaciente o hijo de reemplazo. La persona es la que tiene la historia y por lo tanto tiene las respuestas. Dos más, dos más. Doctora, buenas tardes. ¿Qué significa una hernia derivada de la operación de apendicitis? En ese caso, lo que pasa es que en ese caso como tal, la fascia, bueno, ahí tendríamos que mirar mejor el conflicto del apendicitis, que tiene que ver con conflictos de alcancía, de pequeños ahorros. Entonces, buscaríamos primero eso, porque es que porque es como es consecuencia de la fascia queda más débil, entonces, que es una membranita, entonces por ahí sale un poco una parte, no sabría decirlo en este momento, pero entonces la hernia es algo que sale, ¿cierto? Porque hay una parte más adéntrico que está débil. Y lo que hay que buscar ahí especialmente es buscarlo y sanar el conflicto que le generó la apendicitis. Mi hija tiene 7 años y la rechacé mientras estuvo en mi vientre hasta los 6 meses. ¿Puedo hacer algo a través de la biodescodificación para sanar lo que haya generado? Entonces a Lore le quiero decir, precisamente hoy estábamos hablando de la biodescodificación y la bioreprogramación. Desde la biodescodificación, por supuesto que puedes hacer algo, pero desde la bioreprogramación es como más, un campo más amplio de cobertura para un resultado más armonioso. Entonces, mi doc, esa me parece súper importante para que lo sigamos aclarando. Desde la bioreprogramación, ella escribió que cuántos años tiene la niña, 6 me 7, parece, 7 años. 7 años. Pues lo puede trabajar o la mamá o la niña, porque el tema es desde vientre, entonces esa niña probablemente sintió ese rechazo. El asunto es cómo vive hoy en día y la mamá lo puede hacer también diciéndole a la niña que se quiere disculpar, que por las historias y situaciones que tuvo en esa época no estaba feliz, no le tiene que dar demasiados detalles, que no estaba feliz de estar embarazada, que hoy se quiere disculpar, que porque en realidad la rechazó, pero que eso no quiere decir que todo el mundo la tenga que rechazar y que además ahora la ama mucho, ¿sí? Darle el amor. Y la niña en su momento, cuando sea una adulta, lo puede sanar, aunque también puede venir a terapia y sanarlo de una vez. No necesariamente tiene que esperar a hacer el taller de volver a nacer, sino que lo puede sanar en la terapia, sobre todo porque ya tiene más de 7 años. Y los próximos dos comentarios los leo yo para mí. Dice, ¿hay cursos en línea? Sí, la doc los tiene presenciales, en línea. Usted simplemente consulte. Y el segundo que va a leer es el de María Heibel, que dice, para saber más de bioreprogramación y nuestra programación, comunícate con +57 305 246 7551, que es el teléfono que está anclado ahí en bioreprogramación. Por acá dice Lili Bella, ¿cómo puedo reprogramar bien para recuperar mi salud y dejar la enfermedad y ser una mujer completamente sana de cuerpo y alma? Cuando ya tienes esa pregunta en tu alma es porque ya sabes la respuesta. O sea, estudiar bioreprogramación nos ayuda a nosotros a la comprensión, a nuestra propia sanación y ya desde esas verificaciones lo demás viene por añadidura. Porfa, bueno, ya respondimos esta. Así familia, que yo les invito simplemente a seguir la cuenta de la DEO. ¿Por qué? Porque lo que hay es tema para hablar, 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 hablar. Por acá hay una que dice, cerremos con esa. Dice, la caída del cabello, porfa. ¿Por qué quiero cerrar con esa? Porque cosas, no son solamente cosas graves, cosas pequeñas. Se me están debilitando las uñas, se me está cayendo el cabello, me estoy lastimando de pronto los barritos, le estaba pasando a mi cuñis. Entonces, o sea, como cositas, ¿qué es? Cosas pequeñitas que uno puede
observar que no parecieran graves, pero que se pueden trabajar. Me estoy rascando mucho o me estoy haciendo daño, no sé, bueno, cosas que parecieran sencillitas. La caída del pelo, pero todo tiene información. Bueno, la caída del pelo es importante tener en cuenta que los cabellos son las antenas con las que nos comunicamos ya con la parte más, digamos, no material, ¿sí? O con las informaciones divinas. Sí, de hecho, pensemos en Sansón, ¿sí? Que cuando le cortaron el cabello, le cortaron la fuerza. También tiene que ver la cabeza con el padre biológico y el padre en el que creamos. Entonces, encontrar memorias, hay personas que se le caen por partes y entonces es que ahí era donde mi papá me acariciaba. Hay varios conflictos en caída de cabello, entonces es importante, pues ahí nos escriben Ujú. y ahí les podemos contestar un poco más ampliamente, sobre todo porque ya se nos agotó el tiempo que teníamos para esto. Muy bien, aquí dice, ¿dónde podemos encontrar la grabación de este espacio? En este momento, en la cuenta de bioreprogramación-bajo. Así que corre a avisarle a otros que entren a esta cuenta en Instagram, @bioreprogramación-bajo, para ver este live y ver mucho más contenido que seguramente nos va a aclarar mucho más la mente ante esas preguntas que llegan cuando viene un síntoma o una enfermedad a nuestra vida. Mi doc, gracias por este maravilloso momento de sabiduría. Te amo mucho y bueno, próximamente nos veremos en otro live para seguir compartiendo de estos temas tan hermosos, tú que lo haces con tanta generosidad y amor. Yo también, muchísimas gracias, también te amo mucho, muchísimas gracias a todas las personas y recuerden, este domingo 8 de febrero tenemos un cupo para el taller de Volver a Nacer y para todos los que quieran que sus terapias, boom, se disparen, tengan mucha gente para ayudarles y les ayuden muy bien, 13, 14 y 15 taller de herramientas de terapia y en marzo vamos a empezar la formación en bioreprogramación porque así lo queremos Dios, yo y otro montón de personas. Muchas gracias. Eso, así es. Mua, mua, mua. Bueno, Besos, besos, besos. Chao, mi doc, qué hermosa. Chao a chao, todos. chao. Gracias. Chao.